Para nadie es un secreto que semana tras semana la compañía de televisión cusqueña ha alcanzado a ustedes los índices de inseguridad ciudadana en Cusco. Sin embargo, a nivel nacional este es un problema transversal. Por ello, la Presidenta de la República ha decidido declarar en emergencia 3 distritos. Sin embargo, uno empieza a escuchar voces, incluso 33 alcaldes de la capital de la República han solicitado en las últimas horas que sean todos los distritos de Lima metropolitana. Para ello vamos a dialogar con el doctor Eduardo Martínez, que se encuentra aquí en los estudios de CTC. Doctor Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cuál es su opinión? Estar acá. Quiero empezar con una premisa. ¿Es el estado de emergencia el estado excepcional con el cual se va a dar la cura a la enfermedad o solamente es un aliciente? Porque bajo la decisión del estado de emergencia estás capturando a la delincuencia, estás tomando políticas de seguridad adecuadas, tienes una política criminal que pueda salvaguardar o poner esto en armonía y la convivencia de la sociedad y sobre todo la seguridad de la sociedad de vuelta. Para mí no. Primero por lo segundo, que cuando exista una política criminal adecuada, como decía Klaus Roxy, esta política criminal va a nacer desde el Ejecutivo y tiene que nacer con un aspecto claro. ¿Cómo evito yo el delito? Por eso es que el Código Penal, en su artículo primero, en el título preliminar, comienza con una premisa que es comienza con un artículo que es interesante. Este código no tiene como propósito sancionar las conductas, sino prevenirlas. Ese rol de prevención general y de prevención especial ha ido perdiendo el Ejecutivo. Al margen de decir algunas cuestiones conceptualistas, ¿no? El artículo 137 de la Constitución da una facultad al Poder Ejecutivo. Yo te pregunto algo, David, y también te respondo. ¿Es el estado de emergencia la cura a la inseguridad ciudadana que azota al Estado peruano? Te digo que no. Vamos a ir con esta interrogante también con Sandro Espinosa, que se encuentra desde los Estados Unidos. Él es un experto en seguridad ciudadana para que nos conteste la misma cuestión. Lo escuchamos. David, muy buenas tardes. David, muy buenas tardes y buenas tardes también a los panelistas y a todos tus televidentes. En principio, estoy de acuerdo en parte con el doctor. La medida que está tomando el Estado de un estado de emergencia, vamos a decirlo, puntuales en diferentes distritos, es una medida en tanto y en cuanto no nace de un trabajo de inteligencia, simplemente es una reacción como si se tratara de un incendio, ¿no? Al estilo de los bomberos. Y eso venimos haciéndolo en los últimos 25 años en nuestro país. Lamentablemente, hace 35 años el Perú no tiene inteligencia, fue satanizada por un discurso socialista, comunista de izquierda. Satanizaron la inteligencia y prácticamente la desaparecieron. Es más, con una ley le quitaron sus facultades operativas a la DINI. La DINI solo puede hacer trabajo de gabinete. Permíteme terminar la pregunta. Lo que sí va a solucionar vamos a decirlo, este problema de inseguridad es hacer un buen diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? Tenemos una migración enorme de extranjeros que prácticamente están liderando y están tomando el país, tanto en el norte, en Lima, y con el tiempo también tomarán sobre todo la zona sur. Pero ¿cuál es el detalle acá, no? El detalle es de que no hay un plan estratégico para adoptar un estado de emergencia. Entonces, lo único que va a hacer las Fuerzas Armadas y la policía es salir a patrullar, pero no va a solucionar el problema. Lo que usted nos intenta decir, Sandro, es que básicamente se está incrementando el cuerpo del orden del patrullaje, pero no hay un trabajo planificado de inteligencia que permitiría prevenir el delito tan igual como lo ha esbozado el doctor Martínez, pero desde el ámbito legal. David, lo que ha planteado y lo que he entendido claramente desde el punto de vista de Eduardo, que es la teoría, que es la literatura, que es nuestra normatividad, pero por el punto de Sandro es la practicidad. Señores, estos grupos radicales ideologizados, lamentablemente, han dirigido a desaparecer la inteligencia, y una inteligencia con la que tienen que trabajar nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Yo le digo y le pregunto a Eduardo, lamentablemente pues nuestras normas siguen incrementándose, pero veamos la realidad en el Perú. Y a Sandro, ¿qué más tenemos que implementar o finalmente exigir para que nuevamente... A ver, Eduardo, primero, primero con la pregunta. Va a haber dos puntos de divergencia aquí por lo siguiente.
Es diferente mirar el partido de fútbol por televisión que ir al estadio. O sea, y no tener una claridad, no tener un aspecto objetivo de la realidad nacional, simplemente demostraría esto una demostración conceptual de lo que se puede hacer. Nosotros vemos en el día a día que los delitos que más se cometen, y yo como penalista sé eso, es los delitos contra el patrimonio, entre hurto y robo, en sus diferentes modalidades. Pueden ser agravados, no pueden ser agravados, pero esos son los delitos con más consecuencia en el día a día. Segundo, dictas un estado de emergencia. Este estado de emergencia casi siempre viene acompañado de un horario. Solamente no te van a robar, no te van a hurtar, no te van a asaltar, no te van a matar en ese horario. ¿Por qué? Estás siendo un factor disuasivo, pero no estás yendo a combatir en sí la inseguridad ciudadana. Es más, hay que recordar lo que ha dicho el director nacional de la Policía Nacional. Ha dicho, el 46% de nuestras unidades móviles están inoperativas. Las armas que tenemos nosotros, existen revólveres con solo 6 balas, mientras que la delincuencia tiene armamento más sofisticado. O sea, te planteo lo siguiente y les digo, desde el derecho penal y la política criminal se puede afrontar esto, pero ¿cómo? Con un plan operativo. Pero ese plan operativo, lo ha mencionado el Ejecutivo en el Decreto Supremo que alerta sobre este estado de emergencia. Ampliar un estado de emergencia a estas alturas simplemente vendría en contra de este estado de volver a la calma económica, la cual se estaba devolviendo. Ahora, pero, la norma se cae entonces al piso. Por supuesto. Lamentablemente no hay un planteamiento, Y lo segundo no solamente a nivel de norma, sino también operativo. mira, un general de las Fuerzas Armadas ha dicho que la señora Presidenta de la República no se ha reunido previamente con los jefes del Comando Conjunto y que se enteró el día que se dictó el decreto del Supremo. Leyes de escritorio, normas de escritorio. Una pregunta pendiente. Letra muerta, Porque letra no le muerta. preguntan a la población, porque no saben la problemática, no hacen estudios. Permíteme para dejarme una saber la pregunta realidad. pendiente dentro del ámbito legal. ¿Ha fracasado el marco legal de seguridad ciudadana? Pregunta pendiente, pero la pregunta operativa para el experto. Usted habla del fenómeno en Brasil, en las favelas, usted que es un experto, señor Sandro, y también del plan Bukele. ¿Se podría aplicar a nuestra cultura, a nuestra realidad? Sí, David, un favor, ¿tú crees que puedan apagar el audio de la noticia del fondo? No te escucho lo que me dices porque se mezcla con la noticia que están... Ahora sí, muchísimas gracias. Sí, permíteme responderte. Como te decía, quiero cerrar la idea anterior y responderte la pregunta que me acabas de hacer. Es necesario y es muy importante que se tome esta decisión de declarar un estado de emergencia a nivel nacional, que nazca como un plan estratégico de inteligencia. Ningún plan operativo va a funcionar si no tiene información de inteligencia. Como te decía, cualquier cosa que hagan no lo van a poder resolver, solamente van a salir a mitigar o a apagar el incendio, vamos a decirlo. Pero el problema va a seguir. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y cómo lo hizo Bukele? Es la gran pregunta. Porque todos quieren hacer lo que hizo Bukele en diferentes países, pero no saben cómo, ni cómo llegó a ese punto. Bukele lo que hizo primero, voy a hacerle una analogía con el gobierno Fujimori, le pidió facultades al Ejecutivo porque es un Estado de Derecho, pero él luego de, vamos a decirlo, ser elegido y plantear solucionar ese problema, y luego hacer un trabajo previo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no?, de inteligencia y de acercamiento para que tenga su respaldo con una visión país. Cuando el Ejecutivo le dijo que no, él le sacó los tanques y el Ejecutivo finalmente le dio, vamos a decirlo, el respaldo. Déjame terminar la idea. Pero él, ¿qué hizo? Para lograr lo que logró, hizo todo un trabajo de inteligencia que más o menos duró entre 6 y 8 años. Por eso cuando se hicieron los operativos y las redadas, la policía y las Fuerzas Armadas sabía plenamente dónde vivía cada delincuente, cada salvatrucha. Como lo decían, tenía identificado no solamente al delincuente, sino a todos sus familiares, tenía la estructura orgánica, quiénes lideraban, quiénes dominaban qué zonas y qué zonas no dominaban, quiénes realmente dominaban desde los penales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cualquier cosa que se haga tiene que nacer de un trabajo de inteligencia. ¿Y qué se tiene que hacer en específico en el Perú? Primero, la presidenta propuso 4 cosas en su discurso 28 de julio y ahorita le está pidiendo facultades al Ejecutivo y le está pidiendo presupuesto. En esta circunstancia, donde están asesinando peruanos, no tiene por qué pedirle facultades al Ejecutivo para hacer lo que tiene que hacer. El Estado, según la Constitución, y el doctor me va a desmentir si no es así,
tiene la obligación de proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos utilizando todos sus recursos que sean necesarios. Y para eso tiene un instrumento que se llama el estado de emergencia. Pero el estado de emergencia no se puede dar como lo están haciendo. Tiene que tener un plan estratégico. Segundo, no tiene que pedirle que saquen una ley para poder expulsar a los extranjeros. Aplicas la ley de seguridad nacional. Entonces, tomas a tus Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas durmientes, que durante más de 50 años no han hecho nada y han apoyado eventualmente en algunos eventos como los conflictos, pero son Fuerzas Armadas durmientes, con todo un presupuesto, logística, equipo, vehículo, personal y todo. Y personal entrenado, personal en formación castrense, que lo único que tendría que hacer es un curso de función policial de 2 o 3 meses. Ni siquiera todos, un porcentaje. El otro porcentaje es un cierre de fronteras. Luego del cierre de Sandro fronteras... Espinosa, permítame poner en agenda, aquí en la mesa, el siguiente tema. Lo que usted dice es muy importantísimo porque habla de inteligencia y de decisión política. Ahora bien, hay un instrumento legal nuevo, reciente, de hace algunas horas, está calentito, sobre la ley de la legítima defensa y la proporcionalidad. Esto preocupa, pero veamos un pequeño informe para que podamos seguir analizándolo. Veamos. Okay. El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que exime de responsabilidad penal a quienes actúan en legítima defensa. Lo aprobado busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal en el numeral 3 e incorpora el literal B del artículo 21. La normativa, que unió 3 proyectos de ley, contó con 82 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación. Tras la presentación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1526, 1733, 5257 y otros por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas Characa, empezó la sustentación de los autores de las iniciativas legislativas. Muy bien, quedó pendiente una pregunta: si ha fracasado el marco legal en materia de seguridad ciudadana. Parece ser que el gobierno no puede y le traslada esta responsabilidad a través de una ley. ¿Es así? Las leyes no cambian países o no cambian realidades. Las realidades son las que van a cambiar situaciones. Pero te señalo lo siguiente con respecto al informe que hemos visto. Este Congreso no tiene por qué arrogarse que la exención de responsabilidad penal en casos de legítima defensa, eso siempre ha estado. El 23 siempre ha tenido esa regulación. O sea, el decir lo contrario, lo único que se tiene que evaluar acá los 3 presupuestos de la legítima defensa que algunos jueces obviaban. Y ahora, como se estarían diciéndoles a los jueces, recuerden que en casos de legítima defensa solo tienen que evaluar 3 presupuestos. Que haya una agresión ilegítima, que haya una desproporcionalidad de armas y que el instrumento usado no corresponda a la magnitud del ataque que recibió. O sea, me estás diciendo de que lamentablemente existe una incapacidad de aplicación de la norma frente a la reglamentación de la norma misma, y que finalmente los que operan la justicia en nuestro país no saben aplicar la ley y la norma. Lo que te señalo es que existe un desconocimiento de la norma al punto que llegan a decir que están creando la pólvora sobre que esto ya existía. Esta es una norma ya regulada. Importante lo que señala el doctor Martínez, experto en seguridad ciudadana, señor Sandro Espinosa. Usted que recorre el mundo, tenemos ahí en Brasil, Estados Unidos. ¿Esto pasa en otros países? ¿Cuál es su lectura? Lamentablemente sí pasa en otros países también. Recordemos que existe hoy en día en el mundo y el comunismo y el socialismo ha tomado prácticamente Latinoamérica, ¿no? Y bueno, tenemos y muchos países tienen políticos realmente, pues, no sé cómo calificarlos, ignorantes, vamos a decirlo así. Lo que dice el doctor es cierto, esa ley ya existía ya. Es más, creo que le han cambiado el orden de las palabras en los últimos 10 años, creo que 3 veces. El detalle aquí es que digan lo que digan, cambien como la cambien, lo que no va a cambiar es que alguien que asesine a otra persona en legítima defensa igual va a tener que llevar el proceso penal, de todas maneras va a ser detenido en el momento que sucedió los hechos, de todas maneras va a ser llevado a un fiscal, de todas maneras vamos a decirlo, va a llevar el proceso judicial, de todas maneras. Que al final el juez tome los 3 supuestos que indique el doctor y simplemente le dé, vamos a decirlo, lo declara inocente, eso sí va a suceder. Usted eso no va a solucionar el problema de seguridad ciudadana. Señor Espinosa, usted ha sido alto oficial de la Policía Nacional del Perú, ahora radica en Estados Unidos, pero permítame contarle a los cusqueños cómo en Venezuela ha habido una fuga.
Tenemos un informe al respecto y cómo esto incide negativamente a el Perú y a nuestro Cusco. A ver, veamos. Por supuesto que esto, David, trae secuelas. No se olviden de que están apareciendo bandas criminales, o ya aparecen bandas criminales relacionados a como quien dice, la importación pues de extranjeros, venezolanos que se han insertado al país sin debidas políticas adecuadas. Mira lo que estamos viendo. Esto es un problema que hay en Venezuela, una Señor fuga. Espinosa, ¿cuál es su opinión al respecto de estas fugas y que vienen al país? Perfecto. Quería hacerle la idea de la propuesta o cómo se debería solucionar el problema de seguridad ciudadana. Como le decía, utilizar a nuestras Fuerzas Armadas durmientes, el 30% apoyo al patrullaje de la Policía Nacional en todo el territorio nacional y el otro 70%, de ese 70%, el 50% cierre de fronteras y el otro 50% se encargaría de custodiar a todos los detenidos luego de que el Ejecutivo, en base a la Ley de Seguridad Nacional, le dé un plazo máximo de 78 horas a todo extranjero en territorio peruano para que se empadrone. Para eso la RENIEC le tiene que dar acceso a todas las comisarías y a todas las bases militares, entidades militares, para que todo extranjero en territorio peruano se empadrone. RENIEC tiene lector biométrico y lector facial hace 2 años y no lo utilizamos. Luego de ese plazo, todo ciudadano en territorio peruano que no se haya empadronado y que no haya declarado el motivo de su presencia en territorio peruano debe ser detenido en una base militar. Tenemos cuarteles por todo el territorio que no son utilizados como oficinas de 8 de la mañana a 5 de la tarde a 2 de la tarde. Eso es la única función. Segundo, el único alimento que le tienen que dar es una comida al día. Que le den alimentos, que le den abrigo las ONG de derechos humanos, los que defienden a terroristas, delincuentes, a ellos que le den alimento a esos señores. Luego del mes, simplemente en los portatropas militares que sean llevados a frontera, como ya tenemos cierre de frontera, y así limpiamos todo el territorio peruano de delincuentes extranjeros operando y asesinando peruanos en territorio peruano. Segundo, ¿qué se haría? Todo delincuente extranjero que ya ha sido sentenciado, tiene que ser llevado a Chayapalca, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y todo delincuente peruano que está en Chayapalca regresa a su lugar de origen. Yo le aseguro, se lo firmo, que ese delincuente no va a querer ir a Chayapalca y van a comenzar a fugarse del país. Es justamente lo que le planteaba a Edward, de que lamentablemente las leyes y las normas se hacen en escritorio, pues no piden información a la población, no se hace levantamiento de campo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en Venezuela con este tema? Esto está pasando en toda Latinoamérica y en todos los países donde ya se ha instaurado un gobierno comunista. El comunismo y el socialismo va de la mano con la criminalidad, con el caos, con la zozobra. Recuérdense que el objetivo de un gobierno comunista es hacer pobres a todos. Y sumado a eso tiene que haber caos, tiene que haber delincuencia para que ellos puedan subsistir. Permítame seguir en un tema. Cusco, la capital histórica del Perú, es también la capital del turismo. Es a Cusco y hemos visto semana a semana aquí en Ronda Política que esta banda delincuencial de gota a gota, extorsiones, sicarios, de 23 balazos han victimado a un joven hace aproximadamente 6 meses. ¿Se tendría para usted que aplicar con inteligencia estado de emergencia en Cusco pese al turismo? Porque hay que tomar en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos también manda su reporte y dicen no vayan a Cusco porque está en estado de emergencia. David, de Sandro, y yo le respondo la pregunta y le voy a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Porque todo el mundo, sí, son los venezolanos, son los colombianos, son los ecuatorianos, sí, perfecto, pero no saben por qué están acá. Y le respondo la pregunta. Se debe declarar estado de emergencia a nivel nacional con cierre de fronteras. Correcto. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Los cárteles del narcotráfico han ido evolucionando. Pablo Escobar primero controlaba la ruta de la droga hacia los Estados Unidos por el Caribe, ¿correcto? Ajá. Y hacia Europa por avión. Cuando le sigue el Chapo Guzmán, él toma el control de los cárteles, se vuelve el cártel más poderoso porque él tenía la ruta a los Estados Unidos por los túneles y por avión hacia Europa. Luego de que él cae, le toma la posta a su hijo y su hijo con otros jóvenes de su generación crean un cártel que se llama la Nueva Generación. Les repito, el cártel se llama la Nueva Generación. Esta es información de inteligencia de la DEA
de la CIA y del Homeland Security en los Estados Unidos. La nueva generación. Este cártel ha tomado la decisión estratégica de no solo controlar la ruta de la droga a Estados Unidos y Europa, sino también de controlar la materia prima. Doctor Martínez, permítame, el tiempo nos ha ganado, Vladimiro. En realidad, en los medios de comunicación todo tiene que ser bastante rápido. Su conclusión final, su recomendación, no va a ser la última vez, señor Espinosa. Sería importante que nos dé una conclusión ya como su intervención final. Para dar mi conclusión, quería terminar lo que estaba exponiendo. Entonces, lo que está pasando es que los cárteles mexicanos han financiado y le han dado la logística, armamento y dinero para que las bandas criminales, tanto de Ecuador, Venezuela y Colombia, vengan al Perú a controlar, vamos a decirlo, la materia prima. Es por eso la presencia de muchos cárteles, de muchos delincuentes venezolanos, colombianos y ecuatorianos en el Perú, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que ellos van a tomar toda la zona del Braille donde está la hoja de coca para poder controlar la materia prima. Esta es una prospección y sería importante que este gobierno al menos tome la decisión política de activar los sistemas de inteligencia. Hoy día no existen inteligencias en el Perú, existen las unidades como nombre y nada más. No pueden hacer inteligencia, hay una ley que les prohíbe hacer inteligencia. Y fue dada en el gobierno de transición, en el gobierno de Toledo. Muchísimas gracias, más bien, por la invitación. A ustedes, hasta otra oportunidad. Doctor Martínez, su última intervención, el tiempo nos ha ganado, importante su aporte. ¿Por qué la policía no tiene instrumentos para combatir la delincuencia? Lo usó contra los protestantes. Segundo, ¿es necesario un estado de emergencia nacional? No, porque nadie puede amparar la vulneración o la restricción de derechos fundamentales. Nadie que se llame un ser humano con 5 dedos de frente. Tercer punto, si ustedes me prometen que van a existir debates candentes, yo voy a estar siempre en cuando me convoquen. Muchas gracias, agradecido por el espacio. Gracias por haber estado aquí. Yo creo que el agradecimiento al abogado Edward Martínez para seguir educando a la población. Muy bien. Nos vamos a breves sugerencias comerciales y regresamos con más importantes y espectaculares informes aquí en Ronda Política.